Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, les habla su voz Bajenio Erate y Fa Ola Olo Badalá. Hoy, para continuar con la serie del estudio de la serie de Ofun, específicamente la que estamos, y no toca Ofun Tonti ella Unle. Pero como ya es norma de la casa, ¿no? Saludar y felicitar a las personas y agradecerle a las personas que se nos conectan a diario cuando hacemos nuestras directas, nuestros videos, aquellos que se nos conectan en vivo o que nos ven después y que nos dejan sus mensajes, sus preocupaciones, incluso sus desacuerdos de manera educada y, y ahí compartimos todos entre hermanos las diferentes visiones que hay sobre el estudio de los Sodun del Dilokun. Específicamente en nuestro canal nosotros no nos dedicamos a desarrollar el el Odun en la manera más amplia, como se puede hacer un Itaime Ale, etcétera, sino nos dedicamos a explicar los razonamientos por los cuales se llegan a los refranes que las personas conocen y que les gusta repetir como, como sentido y como demostración de sabiduría y de memorización, pero que no llevan el sustento del razonamiento del porqué de las cosas. Entonces, nosotros, modestamente, desde nuestra visión, nos dedicamos precisamente a eso, a darle razonamiento de dónde salen las cosas para que todo sea más fluido y sobre todo tenga más entendimiento. Entonces, hermanos y hermanas, nos toca Ofun Tonti y Yeunle. Y como ya es norma aquí en nuestro canal, saben que tienen que ir al primer video de esta serie donde hablamos un poquito más de Ofun. No obstante a eso, eh, no debemos dejar de mencionar de que Ofun es un Odun bien grande. Ofun es un Odun de nacimiento. Ofun es un Odun también de maldición. Ofun es un Odun de los fenómenos y toda esa serie de cuestiones que ampliamos un poquito más en el primer video de esta serie de Ofun. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, hermanos y hermanas, es como siempre hablar de Yeunle para ver qué le aporta Yeunle a ese Ofun. María del Carmen, gracias por estar presente. ¿Qué le aporta ese Yeunle a ese Ofun? Que ya dijimos que es la maldición, que es nacimiento, que es curiosidad de la mujer, que es la relación con Egun, todas estas cuestiones. ¿Qué le aporta Yeunle para darle un apellido, por decirle así, de alguna manera? Pero para eso nosotros tenemos que saber que Yeunle, queridos hermanos y hermanas, está conformado por tres vocablos. Uno es el Eyo. ¿Pero qué cosa es el Eyo? El Eyo es el recorrido de nuestras vidas de principio a fin, ¿verdad? El recorrido de nuestras vidas de principio a fin, con o sin los beneficios que ésta nos otorgue. Con o sin los beneficios que ésta nos otorgue. En el cual está trazado todo el destino de nosotros, del cual nadie puede zafarse, del cual nadie puede apartarse. Ese es el Eyo, el recorrido de nosotros, de la vida de nosotros de principio a fin, con o sin los beneficios que la vida nos otorgue, en el cual está trazado nuestro destino, del cual no podemos escapar, ¿verdad? Pero también existe otra acepción de lo que quiere decir el Eyo. De manera más resumida, el Eyo dice que es todo lo malo que ocasiona problemas y trastornos en la vida de las personas. Si estamos hablando del recorrido de nuestras vidas de principio a fin, nadie mejor que nosotros mismos para saber que la vida está llena de vicisitudes y de problemas, mucho más que de felicidad y de alegría. Por eso es que dicen los escritores que se dedican a esto, que la felicidad no existe, que lo que existe son momentos felices. Y entonces leyó, como es el recorrido de nuestras vidas de principio a fin, describe específicamente en esta acepción todo lo malo que nos ocurre a nosotros en la vida. Esta es la primera acepción de Yeunle, ¿verdad?
pero tiene otro vocablo que significa uon, y ese uon significa de, por y con, que es una preposición. Inle señala la primera versión que inle quiere decir que viene de inle, que viene del mar. Esa es una de las acepciones que tiene Eyeunle. Pero Eyeunle también nos dice en otra de sus acepciones que es la coordinación de todas las cosas en bien o en mal. La coordinación de todas las cosas en bien o en mal. ¿Y por qué la coordinación de todas las cosas? Porque Eyeunle, como Odun, indica usar bien la cabeza. Indica usar bien la cabeza. Eyeunle es un Odun que hablamos de la cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, Eyeunle nos indica usar bien la cabeza y no darle cabida a las tentaciones y a las cosas malas en nuestra vida. Eso nos lo indica a nosotros Eyeunle. Y es importante que lo sabemos. Eyeunle también nos habla de que Eyeunle es cabeza y que responde a una firmeza y a una estabilidad de las cosas que se hace. Buenas noches, Julia. Eyeunle es cabeza, como ya habíamos dicho, y responde a una estabilidad y una firmeza de las cosas que se hacen. Fíjense cuántas acepciones tiene Eyeunle, cuántas variantes tiene Eyeunle, que de alguna manera nos dan diferentes posibilidades. En otra de las acepciones de Eyeunle nos indica que leyó significa tragedia, acepciones y pasar trabajo. Otra descripción de leyó. Habíamos dicho que leyó era recorrido de nuestras vidas de principio a fin, etcétera. Eso lo habíamos visto con o sin los beneficios que ésta nos otorgue. ¿Se acuerdan de eso? En el cual está descrito el destino de nosotros, el cual no puede apartarse. En otra sección de leyó, o en otra manera de distribuirlo, decía que es todo lo malo que ocasiona trastornos y problemas en la vida de las personas. Y en otra nos dice que leyó significa tragedia, trabajo, pasar necesidades y decepciones. Eso es otra manera de decir lo que significa leyó. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un Odun que trae como primer vocablo ello, estamos hablando de un Odun fuerte que ya de por sí nos va a hablar de vicisitudes de trabajo, problemas, etcétera, etcétera. Y ese es el razonamiento al que nosotros queremos llegar. También nos habla de la preposición un o un, que ya sabemos que es una preposición, y inle nos dice en otra sección que es abreviatura de casa, de ile. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos. Eyeunle también nos dice que se puede llamar de otra manera onile también, y esta nos dice que significa en la casa o para la casa. Son elementos que es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y si estamos hablando de casa y de coordinación, tenemos que decir que Eyeunle significa, de alguna manera también va a significar problemas entre dos personas. Entre dos personas que aspiran a un mismo puesto, que aspiran a un mismo cargo. Dos personas que son inteligentes, que tienen posibilidades de aspirar a un mismo cargo y que por lo tanto van a tener dificultades a la hora de llevar su relación. Por lo tanto, va a haber separación entre amigos aquí en Eyeunle. ¿Ves? Pero recordémonos, hemos hecho una descripción un poco más amplia de Eyeunle para que tengamos en cuenta esto, las vicisitudes, los problemas, el destino, la vida de principio a fin y aquello que habla que viene del mar. Entonces, cuando hablamos de eso, ya tenemos que ir de lleno a los refranes de Eyeunle para poder entender un poquito mejor las cosas. Y nos dice que el río y el otro tienen un solo rey, y es el mar. Y ahí caemos en la definición que habíamos dado anteriormente acerca de que el último vocablo de Eyeunle, nle, quería decir que viene del mar. Y dice que el río y el otro tienen un solo rey, el mar. Y esto tiene que ver con el hecho
Mismo que uno de los pataquíes nos va a explicar, uno de los caminos nos va a explicar cuando las personas desechan las cosas. Buenas noches, Rafael, gracias por estar presente. Cuando las personas van desechando las cosas y los demás las van recogiendo creyendo que son basura y que finalmente resulta ser un tesoro. Por eso lo que no le sirve a uno, le sirve al otro. Hay que tener esto en cuenta. Por eso que todos los honores de las aguas que hay en la tierra no son comparables a los honores de las aguas del mar. Estamos hablando de la grandeza del mar. Pero aquí estamos hablando también de nosotros, el ser humano, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando que el cuerpo tiene un 75% de agua. 75% de agua. Por lo tanto, si predomina el agua en nosotros, el agua, la maternidad, por eso en todas las ceremonias de nosotros hay agua. Por eso dentro de nosotros hay agua. Y entonces estaba yo elucubrando, mirando así algunas cosas, y decían, en el Yeún le dicen a usted, cuídese de los riñones. Y eso es porque tiene que ver precisamente con el hecho de que nosotros tengamos suficiente agua, 75% de agua en el cuerpo, y relacionado con estos refranes, que es el razonamiento que a mí me gusta hacerle llegar a las personas. Yo no gano nada con decirle a usted, cuídese de los riñones, ¿verdad? En un itamalé usted está en desconocimiento, pero en algún momento va a haber alguien que va a preguntar, ¿por qué me tengo que cuidar de los riñones? Y entonces hay que hacerle todas esas ascensiones con respecto a la importancia del mar, del agua y que tiene en el Yeunle. Ya sabemos que hablamos de la coordinación, por lo tanto dice Yeunle que si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la coordinación, pero también estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la sinceridad en los seres humanos, estamos hablando de la honestidad, de hacer las cosas correctamente y de no caer en las tentaciones que Yeunle nos definió a nosotros al principio, cuando dijimos que era un orden de cabeza y que había que tratar de eliminar las tentaciones y las cosas malas en nuestra vida. Por lo tanto, si hay coordinación para bien o para mal, tenemos que tratar de hacer de esas coordinaciones que sean buenas para no caer en las tentaciones de la vida y entonces caer por el lado malo del otro. Dice Yeunle que la cabeza es la que lleva el cuerpo. Sin lugar a dudas, precisamente por eso de lo que estamos hablando de la coordinación, sabemos del orden donde el cuerpo andaba del pataquí donde el cuerpo andaba por un lado y la cabeza por el otro, y ambos necesitaban lo que cada uno tenía. Y entonces, como la cabeza necesitaba moverse, se hicieron el bo, se unieron, pero el centro de mando está aquí, está en la cabeza, está donde provienen las ideas, está donde proviene la coordinación, porque sabemos que para mover un brazo, primero se da la orden en el cerebro, primero se piensa y después se acciona. Y esos son elementos que hay que tener en cuenta en el Yeunle. El Yeunle también nos dice que a rey muerto, rey puesto. Y acordémonos que habíamos hablado del enfrentamiento entre dos personas de iguales capacidades, de igual inteligencia, aspirando por un puesto. Por eso es que en el Yeunle las personas suelen decir que cuando salen Yeunle, tonti y Yeunle, o a la persona que no le gusta utilizar el Yeunle, dicen que el ahijado va a matar al padrino. Este es uno de los refranes que pienso yo que de alguna manera está mal interpretado en ese sentido, porque no creo, en mi humilde opinión, que nadie haga ocha a otra persona para que esa persona venga a matarlo a uno, ni mucho menos. Pueden haber dificultades, yo creo que más que todo ese remuerto, repuesto, va señalando ya que quizás la relación entre padrino y ahijado no va a ser muy fructífera, porque la capacidad de ambos va a equilibrarse y ambos van a tener la tendencia a ocupar el mismo puesto, las mismas aspiraciones dentro de la ocha. Dice Yeunle que usted nació para cabeza, pero tiene que saber utilizarla. ¿Por qué? Porque a veces nuestras ideas, nuestras coordinaciones, las llevamos por el mal camino,
no la llevamos por el camino apropiado. Por lo tanto, si ya usted viene con aquello de ser cabeza, de ser líder, porque aquí en Ellaunle se nace para liderazgo, usted tiene que saber ser un líder positivo para las personas que estén bajo su égida o en su ilé o sus ahijados, para decir ahijados y ahijadas, las personas que lo sigan desde el punto de vista religioso. Usted tiene que ser primero un buen ejemplo para usted mismo y después será un ejemplo para los demás. Dice Ellaunle, con aquello relacionado con el concepto que habíamos dicho de que viene del mar, dice Ellaunle que usted será pobre cuando la mar sea pobre. Quiere decir con eso que usted nunca va a ser pobre. Ya de por sí nos está afirmando aquí que bajo el influjo de Ellaunle usted nunca va a ser pobre. Y eso debemos entenderlo de la siguiente manera, porque cualquiera me pudiera hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué hay personas, por decirlo así, en Cuba que tienen Ellaunle, tonto Ellaunle y no son ricos? Porque la riqueza solo la asociamos al hecho del dinero y de las ventajas materiales que nos ofrece la vida. Y hay otro tipo de riqueza que, aunque puedan sonar cursi para otras personas, sí existen y que tienen que ver con la felicidad familiar, con la estabilidad espiritual, con la tranquilidad de conciencia. Y entonces estas cosas también hay que sumarlas a las riquezas y no solo a las riquezas materiales, porque las riquezas materiales no solo dependen del ser humano, sino depende de toda una sociedad que te permita evolucionar. Y cuando usted vive en una sociedad que no le permite evolucionar, usted tiene que buscar otro tipo de riqueza que le aporte felicidad a su vida. Dice Ellaunle, como ya hemos dicho, dos amigos que se separan, y cuando estamos hablando de dos amigos, reitero, puede ser padrino, ahijado, puede ser hermano, puede ser en el trabajo, puede ser dentro de la sociedad, porque indiscutiblemente bajo la égida de este Odum, las personas van a tender a tener las mismas capacidades, las mismas fortalezas y por lo tanto van a disputarse siempre lo mismo. Eso es inevitable. O sea, cuando una persona aspira a lo mismo que otra, ahí mismo va a haber un enfrentamiento, ya sea velado o ya sea en directo, pero va a haber un enfrentamiento entre esas personas por esa posición de poder. Porque de eso se trata la vida, hermanos y hermanas. Siempre estamos luchando por querer tener una posición de poder y aquí en Ellaunle se refleja de manera bien fuerte. Entonces, de todas formas, las personas que han parido ocha o que están en vista de tener ahijados, no le tengan miedo a Ellaunle para nada. Más bien hay que aprenderlo a manejar en el sentido ese de que cuando una persona le venga con esos otros, ni lo va a matar, ni le va a arrancar la cabeza, ni mucho menos, sino sí hay que aprender a manejar la situación para evitar el enfrentamiento y darle las herramientas para que esa persona crezca y haga su prosperidad independiente a la de nosotros para evitar los conflictos. Pero Ellaunle también tiene otros aspectos importantes y otros caminos que se van a sumar a toda una cantidad de refranes y consejos que Ofun Tonti Ellaunle nos va a dar como un compuesto, ¿verdad? Estamos hablando que bajo la égida de Ellaunle también la muerte acecha a la persona, porque es el recorrido de nuestras vidas de principio a fin, nacimiento y muerte. Por lo tanto, aquí la relación con Egun es fuerte, hay que trabajar con Egun para poder cumplimentar todas estas situaciones. Estamos hablando en otros caminos de Ellaunle. Acuérdense, usted no será pobre mientras la mar sea pobre, pero sin embargo en Ellaunle nos habla de aquella persona que no se viste bien, que huele mal y que es pobre y que está luchando por salir de la pobreza. Entonces lo pone a usted en la situación más baja, en el escalón más bajo de, vamos a decir, de este mundo humano en el cual vivimos, pero siempre le da la opción de que usted salga adelante. Por otra parte, ya que hablamos que
en Eyeunle te acecha la muerte. En Eyeunle también hay un camino que se hace adivinación para que la persona no muera antes de tiempo. Porque esto es recorrido en nuestra vida. Entonces hay maneras de resolver esa situación para que la persona no muera antes de tiempo. Eyeunle también nos habla de cuando los ajogunes persiguen a las personas a través del camino de Obatalá, donde los ajogunes lo perseguían. Y estos ajogunes no eran cualquiera, eran la enfermedad, la parálisis, la pérdida y la muerte. La enfermedad, la parálisis, la pérdida y la muerte. O sea, que bajo el influjo de Eyeunle, en el recorrido largo de la vida que nos toca, para unos cortos, para otros largos, un poquito más largos, vamos a tener 4 ajogunes que siempre nos van a perseguir, que son la enfermedad, la parálisis, la pérdida y la muerte. Por lo tanto, hay que estar trabajando constantemente para eso. Obatalá logró dominar la situación y tener larga vida. Por lo tanto, aquí hay soluciones para el problema. También está, cuando hablamos de Eyeunle, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando, sin lugar a dudas, nuevamente, de los caminos donde las personas se enfrentan unos a los otros. Específicamente en Eyeunle se enfrentan Obatalá y Odudúa cuando llegan a Ilé Ife, por el camino del poder. Cada cual venía por su lado, pero al final se enfrentan en Ilé Ife siempre por el poder. Por eso que aún le estamos hablando de separación de amigos por la capacidad. Imagínense, Odudúa, Obatalá y todas las situaciones que hay descritas en la liturgia sobre ellos, sobre la creación, el poder. Estamos hablando de dos orichas gigantescos, poderosísimos, que se enfrentan por el poder. Por lo tanto, eso trasladado a nosotros, vamos a tener siempre dificultades para poder ejercer nosotros nuestra autoridad, porque siempre nos vamos a encontrar personas que tengan la misma fortaleza que nosotros y nos vayan a hacer la contraria. Estamos hablando también por otro camino de cuando personas tratan de diferenciar a nuestros mejores amigos para dificultarnos a nosotros a través del camino del esclavo del alafín. Es muy importante cuando establecemos la amistad con una persona, cuando nos hacemos de confianza en una persona, cuando esa persona no es necesario prescindirle en nuestras vidas, siempre hay otras que van a tratar de entrarnos por ahí, de dañarnos por ahí y de dificultarnos la vida de esa manera. Son caminos que Eyeunle, que es un Odun bien grande, bien gigantesco, esto nos habla. Quiero también destacar que es otro camino para que las personas, los amigos que lo sepan, amigos y amigas lo sepan. Esto no sabemos, siempre ha habido una discusión, una diatriba acerca de las herramientas de los orichas, acerca de las armas y las herramientas de los orichas. Y en el tienen sus herramientas, los orichas llevan sus armas, ¿verdad? Y eso es importante que lo sepamos, que en Eyeunle está la justificación de eso. Así como está la justificación del hecho que uno escogió un orí, y ese orí vino acompañado de un Odun, que es el que tenemos nosotros siempre arriba. En Eyeunle se habla de toda esta justificación, ¿verdad? En Eyeunle también hablamos de orí, de nuestros errores, de rectificar nuestros errores, de conocer nuestros errores para no volverlos a cometer a través del camino de Orí, cuando quería que les recordaran sus errores para no volverlos a cometer. Esto es muy importante que lo entiendan, y acuérdense que Orí no vino solo, hermano. Orí vino acompañado, escogió una heredad con el que también vinieron Odun y Lesba. Entonces son elementos que tenemos que tener en cuenta y son muy importantes para la hora de saber y decir por qué los orichas llevan
herramientas y cada herramienta tiene sus armas y etcétera. En el Yeunle viene la justificación acerca de eso. Así que no es un invento de nadie las herramientas, ni mucho menos. Entonces, ya visto esta cantidad de criterios, de factores que Yeunle nos habla y que le va a imprimir a ese Ofun, que es el Odun regente de esta serie, tenemos que ir sin lugar a dudas a los refranes directos ya de Ofun, Tonti e Yeunle. Vamos a decirlo, vamos a entrar directamente en el meollo del asunto para que podamos discernir dónde se manifiesta uno y dónde se manifiesta otro. Por ejemplo, Ofun, Tonti e Yeunle, Ofununle, Ofunonile, como quieran llamarle, dice en su primer refrán, en uno de sus refranes, porque no es por orden la cosa, ni mucho menos: disgusto entre hermanos y peligro de muerte. Disgusto entre hermanos y peligro de muerte. Ya ahí vemos el Yeunle manifestado en su máxima expresión en este refrán. O sea, vamos a tener dificultades. Yo nunca digo que entre hermanos de sangre siempre hay dificultades, entre las familias siempre hay dificultades. Eso es una cosa que nadie puede obviar, nadie puede decir que eso no existe, pero no me gusta a mí recalcar sobre esas dificultades, porque al final la sangre pesa más que el agua y las dificultades entre familias son solubles. Entonces acuérdense que esto es un problema también de redacción, del tiempo en que se redactó y se llamaba así, de esa manera. Entonces, dificultad entre hermanos. Me voy a la parte religiosa, me voy a la parte en la que ya habíamos visto entre padrinos y ahijados, que van a haber muchas dificultades, ¿verdad? Y recordémonos que los ahogunes nos persiguen constantemente. Dice Ofun, Tonti e Yeunle que no le falte a los viejos, no le falte a los mayores, o te alcanzará la maldición. Compártanlo, mis hermanos. Si pueden, compartan este video donde quiera, pero compártanlo. Se los voy a agradecer. Entonces, no le falte a los viejos, porque te alcanzará la maldición. Los viejos, el Yeunle, cabeza, las canas, el respeto a los mayores, la maldición, Ofun. En este refrán vemos como los dos se juntan para resaltar este refrán y poderlo entender un poquito mejor. Respete a los mayores. Saludos, Luis Ángel. Respete a los mayores, o si no te va a alcanzar la maldición, como decimos en el lenguaje coloquial cubano, la maldición de Hueritongo. Entonces esto es importante. Dice Ofun, Tonti e Yeunle que la cerca tiene que estar fuerte para cuando jalen el bejuco. Y esto, ¿cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender con el hecho de poder tener en firmeza nuestras convicciones, poder tener certeza de las cosas que nosotros hacemos, para no darle cabida a lo malo, para cuando nos jale la vida nos apriete, nosotros poder estar tranquilos en las cosas que nosotros hacemos. Gracias. Entonces, eso es otro de los refranes que nosotros estamos manejando. Bien. Dice Ofun, Tonti e Yeunle que el pensamiento de un lobo, solo el pensamiento de un lobo basta para matar a una oveja. Solo el pensamiento de un depredador basta para matar a una oveja. Y tenemos que ver no solo el depredador y la víctima, que siempre existe, sino tenemos que ver la coordinación de la cabeza. Solo el pensamiento, porque el pensamiento del depredador basta para matar a la víctima, porque ya el depredador en su mente tiene todo planificado: cómo lo va a atacar, a quién van a atacar, el momento en que lo va a atacar, por dónde lo va a atacar. Y todo ese elemento habla de Yeunle como Odun de coordinación de las cosas en la vida. Entonces usted, bajo Ofun, Tonti e Yeunle, tiene que decir: yo soy depredador o soy la víctima. Me preparo para atacar en la vida
o me preparo para defenderme de los depredadores. Entonces esas son cosas que usted tiene que entender. Dice Ofun Tontiyaunle que el dinero y las mujeres no tienen en mano. Importante que tengamos esto en cuenta. El dinero y las mujeres no tienen en mano. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en Ofun con la mujer? La curiosidad de la mujer, las cosas que suceden, las dificultades que nos encontramos dentro de la casa, INLE, acuérdense, abreviatura de INLE, donde siempre hay elementos que llevan a la disonancia familiar, a ese INLE, porque nos fijamos en la mujer que no teníamos que fijarnos, o la mujer viene y nos coquetea y caemos en esa trampa. Prestamos dinero a quien no tenemos que prestar, después nos da pena de pedir que nos devuelvan, y todas estas dificultades que la vida nos enseña en Ofun Tontiyaunle, que también nos dice Ofun Tontiyaunle, un rey que pierde su corona. Acuérdense, a rey muerto, rey puesto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de aquello que ya hemos dicho, que cuando sale Yaunle o Ofun Tontiyaunle, en este caso, la persona se le tambalea la corona, la persona tiene dificultades con la relación con aquella persona que uno inicia, porque suele decir que se lo va a llevar por delante, y lo cual yo no lo comparto mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta que sí, que en la vida existe la paridad en la fuerza, las paridades en la inteligencia, las paridades en las capacidades. Por lo tanto, cuando hay paridad entre personas de un mismo linaje o de una misma familia, siempre va a haber dificultades. Dice Ofun Tontiyaunle que no sea la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque al tener más coordinación, queridos hermanos y hermanas, al tener más coordinación, usted siempre va a tener un punto de vista diferente, usted siempre va a tener un hablar diferente, usted siempre va a tener una razón diferente que no siempre va a ser comprendida por las personas. Por lo tanto, usted, bajo la égida de Ofun Tontiyaunle, usted puede llegar a ser la manzana de la discordia, aquello que dicen las personas, los o las incomprendidas. Dice Ofun Tontiyaunle que no hay día sin noche, ni noche sin día. Ya sabemos el esbozo que hicieron el día y la noche, qué es lo que hacemos nosotros en el día, qué es lo que sucede en la noche. Por lo tanto, estamos hablando del ciclo de la vida, del ciclo constante de la vida de nosotros de principio a fin, y de todas las vicisitudes que a nosotros nos suceden en esta vida. Dice Ofun Tontiyaunle, con razonando aquello de que viene del mar, del agua, etcétera, que nunca llueve que no escampe. Siempre va a llover y siempre va a escampar. Pero ¿a qué nos podemos referir aquí? A que siempre, como el ello son todas las vicisitudes que nosotros tenemos en la vida, siempre vamos a tener dificultades. Pero esas dificultades van a cesar en un momento determinado, que va a resultar ser el momento en que escampe esa lluvia, esa dificultad, y nosotros vamos a tener tiempo de recuperarnos, porque son todas las cosas buenas también que vienen acompañados, la larga vida que viene acompañada aquí, y ya sabemos que las dificultades siempre vienen acompañadas de un periodo de paz, de un periodo de relajación, hasta que llegue la nueva dificultad. Dice Ofun Tontiyaunle que el que maldice no tiene buena cabeza. Otro refrán para analizarlo desde el punto de vista de la unificación de ambos. Yendri, gracias por estar presente. La unificación de ambos otros. El que maldice, Ofun, la maldición, no tiene buena cabeza. Cabeza, Eyeunle. ¿Se dan cuenta? Ojalá podamos llegar mensajes para que entiendan cómo se van armando los refranes de la aportación de un Odun y del otro. El que maldice no tiene buena cabeza. Aquel que le sea lo malo a un ser humano, a un prójimo, por más enemigo que sea, de verdad que no tiene buena cabeza, porque alberga ese sentimiento malo por dentro y
se convierte en un ser humano peor que su propio enemigo. Dice Ofun Tonti Eyeunle. Dice que de mayor a menor no hay nada si se saben respetar. Aquí está la solución. Ofun Tonti Eyeunle. Acuérdense que en Eyeunle hablamos de la separación de dos personas de iguales jerarquías, de iguales razonamientos. Pero Ofun Tonti Eyeunle te dice, de mayor a menor no hay separación, no se van a separar si se saben respetar. Ya habíamos hablado de eso. Usted le tiene un ahijado o una ahijada que trae Eyeunle, usted no tenga miedo, usted respete, déle las herramientas para que esa persona crezca en su magnitud requerida y pueda ser un líder o una lideresa también en nuestra tradición, siempre manteniendo la distancia y siempre manteniendo el respeto. Ofun Tonti Eyeunle nos dice que no se van a separar si se mantiene el respeto. Dice Ofun Tonti Eyeunle en otro de sus refranes que el polo norte y el polo sur son iguales, pero están opuestos. Y es cierto, el polo norte y el polo sur son iguales, pero están opuestos. El polo norte hay frío, en el polo sur hay frío y suceden los mismos elementos, pero sin embargo están opuestos en las dimensiones. Y cuando hablamos de eso, recordemos, personas de iguales capacidades, de iguales inteligencias, de iguales fortalezas, pero que no se llegan a tocar porque son opuestos, porque se oponen, polos iguales se repelen. Eso es un axioma físico. Polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Dos fuerzas iguales tienden a repelerse. Por lo tanto, aquí lo redactan, lo transforman así en que el polo norte y el polo sur son iguales, pero están opuestos. Igual nos dice Ofun Tonti Eyeunle que la cabeza y la cola son igualmente extremos, son extremos, pero no se unen, no llegan a unirse. Entonces siempre la vida nos va a poner en una situación, acuérdense que hablamos del depredador, del pensamiento de un lobo basta para matar una abeja, no dice la cabeza y la cola, aunque son extremos, nunca llegan a tocarse. Por lo tanto, estamos hablando del hecho de quién es líder y quién no es líder, quién tiene ideas más prósperas y quién no tiene ideas más prósperas, aunque todos tenemos una función de nuestra religión, en nuestra religión, para poderlas llevar a cabo. Tenemos una función en la cual, en esa función, cuando nosotros las descubramos, debemos de tratar de ser lo mejor. Dice Ofun Tonti Eyeunle que principio y fin es lo mismo. Principio y fin es lo mismo. Si sabemos que todo principio tiene su fin y que un fin es el principio de otra cosa. El ciclo de la vida, Eyeunle. Cuando muere alguien, nace alguien. Y cuando nace alguien, muere alguien. De eso se trata la vida. Y Ofun Tonti Eyeunle nos lo explica de manera muy locuaz en este refrán. Nos dice que la mala cabeza también es como la niebla, que se ve poco, pero se puede detallar. En las acciones, la mala cabeza es como la niebla, que se ve poco, pero se puede detallar. Las acciones son las que van a definir al ser humano bajo el influjo de este orden. No podemos decir a la persona que tenga Ofun Tonti Eyeunle que va a ser mala cabeza, sino que tenemos que tratar que esas coordinaciones de esa cabeza nos lleve a las cosas buenas de la vida, para tener prosperidad, porque si no, sin lugar a dudas, como Eyeunle también es coordinación para lo bueno y para lo malo, entonces vamos a caer en el lado negativo del orden, lo cual tenemos que evitar a todo costo, a todo precio, porque el llamado es ser buen ser humano, el llamado es ser buena persona para con uno y para con todos los demás. Dice Ofun Tonti Eyeunle, hermanos y hermanas, varios de estos caminos que hemos visto, dice Ofun Tonti Eyeunle en otros de sus caminos, y que a mí me gusta mucho, y quiero dejarlo aquí ya casi terminando, que hay un solo remedio que buscar, y es la unión entre las familias. Ofun Tonti Eyeunle. Acordémonos
En Ofún, para que lo entendamos mejor, en Ofún la curiosidad de la mujer llevó a que los fenómenos salieran eh, a este mundo. En Eyeunle estamos hablando de dos personas que se separan. Por lo tanto, aquí hay dificultades en las relaciones familiares, hay dificultades en las relaciones interpersonales, hay dificultades en las relaciones religiosas. Eso hay que entenderlo. Pero sin embargo, Ofun Tonti Eyeunle nos dice que tenemos que buscar el remedio para esa unificación familiar. Tenemos que buscar la manera de que aquello que tanto Ofun como Eyeunle nos dan como premisa negativa, nosotros convertirla en premisa positiva. En premisa positiva. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que como no se los mencioné, se los menciono ahora, acuérdense de estudiar los pataquíes de Eyeunle y les voy a dejar aquí solo 3 pataquíes de Ofun Tonti y Eyeunle para que los estudien y siempre tiene que ver con la relación entre la pareja. Habla uno del cazador y el búfalo, o Ochosi y el unicornio y la mariposa nocturna. Muy importante que estudien estos pataquíes para poder entender la profundidad, el desarrollo de estos órdenes. Como siempre, hermanos y hermanas, espero haberle aportado un poco más en el razonamiento de la descripción de los órdenes y sus refranes. Y como siempre les digo, que la luz de Opatalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Orate y Faola Olo Batalá. Pasen buenas noches.